Conversión de Saulo. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni el presente ni el futuro, ni los poderes, ni las alturas, ni las profundidades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y oyó que le decía: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Saulo era un judío, miembro de la secta de los fariseos, la más estricta. Por lo tanto, era natural que él, educado en la escuela de Gamaliel, interpretara la más terrible persecución de los primeros cristianos, no como una injusticia, sino como un necesario servicio tendiente a conservar íntegra la fidelidad a la observancia de la ley mosaica. Después de haber expulsado de Jerusalén a los cristianos, decidió ir a buscarlos todavía hasta Damasco, donde se habían escondido. Pero era justamente allí donde el Señor ahora esperaba capturar a Saulo. Fue precisamente en Damasco donde Pablo comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Luego se trasladó a Jerusalén para encontrarse con Pedro y los otros apóstoles. Pero para Pablo, al volver a su Tarso natal, su credibilidad todavía era nula, pues por un lado no pudo superar la perplejidad de los judíos que lo consideraban un traidor y aún intentaron matarlo. Por otro lado, tenía la necesidad de ganarse la credibilidad de los cristianos que lo recordaban como el terrible perseguidor. Después de Tarso, Pablo fue de Antioquía con Bernabé, donde se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban las multitudes. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pablo prosiguió su camino de evangelización, haciendo muchos viajes para llevar la palabra a todos los pueblos. Terminó su evangelización dando la vida por Cristo en Roma, y de ese modo nada ni nadie pudo ya separarlo del amor de Cristo. Pablo es por eso uno de los más grandes evangelizadores de la historia.